Si esto es un hombre, es la excusa que nos trae aquí para encontrarnos, ¿no? Un espectáculo que a mí me gustó mucho cuando lo vi en la Concha Acústica, que me pareció pertinente, que me parecía un espectáculo necesario. De los espectáculos que a mí me gusta ver, ¿no? Que siento que me remueven, que me hacen preguntarme cosas que de ahora se las preguntaré yo a ustedes también. A mí siempre me ha llamado la atención y arranco por aquí. ¿Cómo arrancó ese proyecto de Si esto es un hombre para el teatro? Nosotros en Espacio Ana Frank retomamos una obra de Primo Levi que fue trasladada al teatro por también el afamado actor Omar Gonzalo. Él escribió a partir del libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, para conmemorar los 50 años de la Unión Israelita de Caracas, y se presentó una sola vez esta producción y un proyecto más que quedó engavetado. A nosotros en Espacio Ana Frank, que tenemos esta actividad que hemos autodenominado In Memoriam, y como teníamos acceso al guión y a Omar y a todas las personas que se involucraron en esa primera vez, decidimos pedir los permisos para montar la obra, y para ello llamamos a J Producciones, que consideramos que eran los candidatos ideales para que este proyecto que estaba engavetado surja y sea compartido con toda Venezuela y aguas abajo con todo lo que puede venir. Y como estamos en una conversación entre amigos, sí les voy a contar una anécdota donde el protagonista es Javier y él no lo sabe. Javier y Julie vienen a la oficina de Espacio Ana Frank a escuchar de parte de nosotros el proyecto y qué es lo que quisiéramos que ellos hagan. Nosotras no somos personas de teatro, somos voluntarios y bueno, no sabemos muchas cosas que ustedes sí saben. Entonces cuando explicamos a Julie y a Javier de qué se trata todo, me recuerdo que Javier dijo, bueno, sí, lo vamos a pensar. Y yo le dije, no, no hay nada que pensar. O sea, esto es de ustedes. O sea, yo no sé si él se recuerda de eso, pero eso pasó. O sea, yo salí ofendida con esa respuesta, lo vamos a pensar, sinceramente. Aquí lo estoy diciendo a las cámaras. No, pero Anita, pero es que la propuesta era buscar un actor que Javier dirigiera y yo iba a producir, y Javier dijo, lo voy a pensar, porque lo que él estaba pensando era, no, vale, a mí me bueno, gracias. Eso fue, gracias. Anita, no gracias. Entonces, gracias. ¿Duró cuánto? ¿5 minutos? Sí, o menos. Más o menos. Pero esos 5 minutos dijo, mira, Anita, les voy a ser sincero, esa broma la voy a hacer yo. Así. Y yo digo, y yo lo secundo, yo lo dirijo. Mismo. Bravo, bravo. Bueno, además me queda decir que la asociación fue maravillosa, nadie pudo haber interpretado mejor a Primo Levi que Javier Vidal, físicamente, emocionalmente, idiomáticamente, de todas las cosas que puedo decir. Fue una interpretación magistral, la obra ha tenido muchísimo éxito y se cumplen con eso muchos objetivos, uno de los cuales es llevar la historia de Primo Levi y llevar la historia del Holocausto, llevar la historia de Auschwitz a todas las personas que tienen acceso a la obra. En Venezuela, más de 5.000 personas han disfrutado en las distintas oportunidades y por distintos medios la obra. En el exterior la obra también se ha llevado. La asociación fue perfecta. J Producciones no pudo haber sido mejor. Y bueno, yo espero poder continuar con esta labor de Espacio Ana Frank, con esta obra, muchos más años. Estamos orgullosísimos de lo que hicimos. ¿Cómo no? Y yo como espectador estoy muy agradecido que lo hayan hecho. Y muy agradecido que Javier lo haya pensado y lo haya hecho. Yo lo puedo entender perfectamente como actor. Uno lee y el cuerpo es el que empieza a moverse. Eso es una cosa que nos pasa a todos los actores cuando empezamos a leer algo que nos interesa. Así estés leyendo como director, pero si eres actor, de pronto empiezas a imaginarte tú haciéndolo, y entiendo que lo pensara. Lo que estaba pensando era cómo decírtelo.
me parece... Ah, bueno, gracias. Me parece Menos mal que excelente. aclaramos las diferencias. Me parece Gracias. excelente porque yo también pienso que es un trabajo de Javier estupendo, de verdad que estupendo, porque hay una potencia, pero además una sencillez, una sensibilidad y una capacidad evocativa que es muy importante en los monólogos, porque a mí en lo particular me pasaba eso, me llevaba a esa realidad que él estaba ahí evocando, ¿no? Ojo, a esa terrible realidad que le estaba ahí evocando. Y lo hacía desde una sencillez y una cosa amorosa que por otro lado era muy aleccionadora para uno, porque era muy fácil, digamos, vincularse con ese terror desde la rabia, desde la frustración, desde el dolor absoluto. Y en ese caso uno veía que estaba vinculado con todo eso, por supuesto, pero con la fe, con la esperanza, con el amor, digamos, con los colores bonitos que también tiene la vida, ¿no? Y creo que ahí nos da pie para que hablemos con Julie y con Javier, porque un texto se puede hacer de mil formas. Me hubiese encantado incluso ver qué hizo Omar con ese espectáculo. Omar es con ese texto, porque Omar es un actor muy querido para todos nosotros. Pero lo que yo vi me pareció muy conmovedor y como tenemos aquí a los dos culpables, responsables y protagonistas de eso, me gustaría escucharlos. Este es el primer monólogo de mi carrera. Yo no había hecho monólogo porque, bueno, le tenía cierta prejuicio, realmente. Era de los que decían, no, el teatro es diálogo, dos personas, tres, un equipo. Pero, como ya dijo Anita, cuando me presentaron este texto, yo sentí que era la oportunidad, que me la estaban presentando en bandeja para poder llegar a ser un buen trabajo, que además llegó en un determinado momento de nuestras vidas, pues también muy ad hoc, muy en el momento, ¿no? Muy preciso. Estábamos Julie y yo solos en casa, es decir, los dos muchachos estaban fuera, nuestros padres estaban fuera, es decir, estábamos solos casi en el universo, ¿no? Y era, creo que el proyecto comenzó en noviembre. El asunto fue que tuvimos todo ese mes de diciembre, porque el estreno era el 27 de enero, tuvimos ese diciembre para poder irlo trabajando, ¿no? Al principio pensamos que lo leído, no leído, y el asunto es que lo hicimos con el trabajo de monólogo. Y por supuesto tengo que decirlo, es decir, el hecho de que tuviera a Julie como directora vigilante, observadora, acuciosa, pues sirvió mucho para mí, porque también uno no puede ir a la libre cuando tiene un monólogo. No, yo lo hago, yo lo dirijo, sino que necesitaba, y yo como actor también me gusta tener al otro, al director, para que me vaya observando. Sobre cómo asumí, afronté, me enfrenté a Primo Levi. En el epílogo, Primo Levi escribe que él escoge un testimonio con un lenguaje mesurado y soberbio. En eso, no, sobrio, perdón, disculpe, mesurado y sobrio. Y esos fueron los calificativos que yo quise arrogarme, es decir, que utilizar para que no me vaya primero por una cuestión de víctima, llorar y me sufrí y tal, o por una cosa de venganza. Yo quiero ahora que todos los culpables caigan a la pira de fuego. No, sino que escogí esos dos, y yo creo que eso fue lo que, por ejemplo, ha comentado Héctor, ¿no? Esa calidez, esa amor, utilizó esa cuestión como casi amorosa, ¿no? De que va hablando, le va creando incluso al espectador todo un espacio, ese espacio vacío que no había nada más que 3 sillas y 2 mesas, y el público iba asumiendo pues todas esas imágenes que yo les iba ofreciendo, junto con el trabajo, que creo que lo completó musical, y la escogencia de la visual, de los videos, de lo visual, que fue obra por completo del director, es decir, en el caso de la directora de Julie. Y después, claro, y dejo para que hable esta cosa que me entenderá también un poco
no me entenderá por completo Héctor, ¿no? Lo de la caracterización, ¿qué es eso de caracterización? ¿Existe lo de la caracterización? ¿Existe lo de la interpretación? Y claro, quería dar, y decir, era él un judío italiano que viene de Italia, es decir, cómo envolverlos para que eso sea verosímil, ¿no? No para que sea verdad, sino para que haya una verosimilitud. Y entonces escogí esa cadencia, ¿no?, que nosotros los venezolanos tenemos en el oído cuando escuchamos a un italiano, ¿no?, sin llegar a las macarronadas, ni llegar a una farsa, ¿no?, de un Radio Rochela. Pero era un elemento que me fue aflorando para darle esa verosimilitud que creo que necesitaba Primo Levi, de la misma manera que al principio pues me afeité gran parte del frontal para dar esa frente larga que tenía Primo Levi en su vida real, porque es una imagen que la gente lo tenía muy cerca. Bueno, sí, como bien dice Javier, estábamos en un momento donde nos sentíamos solos porque no teníamos a nadie con quien celebrar la Navidad, y el 31 era la primera vez en la vida que nos pasaba eso, todos afuera, exiliados algunos. Entonces lo hicimos con eso que se necesita para un acto creativo. Un acto creativo conlleva a veces dolor. Tienes que estar en un estado vulnerable, aparte del estado mental que te predispone. Y al estar solos en casa sin interrupciones, realmente nos abocamos enteramente a hacer este trabajo, ¿verdad? El texto nos daba esa clave de estar frente a un auditorio y decir, miren, yo voy a contar una historia sin resentimiento y sin ganas de culpabilizar a nadie. Esa fue la clave. Y, por supuesto, Javier, que es un actor muy teatral, a veces había que jalarlo. Mira, Javier, un momento, esto no fue, ¿sabes? Había que modularlo en esa partitura de matices, modularlo, y también el hecho de usar microfonía, como lo hizo en Sofía Inver, siempre le pedí, trabaja para el micrófono, no para el teatro. Esa fue también una de las claves, porque descubrí que en Sofía Inver, así el auditorio fuese trasnocho, que no es muy grande, el recurso del micrófono nos daba esa, digamos, ese calor, esa manera de hablarle a un público cercano, ¿verdad? En cuanto a las imágenes, porque quiero dejar de último la música, las imágenes no pretendían acompañar, pero desde el punto de vista de la plástica. No quise ni fotografías reales, ni pude haber agarrado inclusive todo lo que hay por ahí de real, y eso me parecía demasiado impactante y agresivo, y que iba a desviar por completo el tema, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos era un acto artístico, una interpretación de un hecho histórico sin agredir. Y por eso es que junto con la biblioteca y la gente bella de Ana Frank, me fui para allá y me dotaron de muchas imágenes que fui. Y claro, la guinda de la torta fue la música. Yo siempre he sido muy musical, evidentemente, bueno, mi formación de piano de 10 años y todo me lo imagino con música. Y bueno, también había una música maravillosa que acompañaba momentos para cambiar atmósferas, para que la gente sintiera en el contexto lo que estaba sintiendo el personaje en ese momento. Y así se hizo este trabajo minimalista con reciclaje, porque nosotros también somos de los productores que reciclamos lo que hemos hecho de otros montajes, y así se dio. Realmente no hacía falta mayor cosa, porque es que era tan poderoso, ese monólogo era tan poderoso, y ya con las imágenes y la música completaban el discurso. Fíjate tú, una de las cosas que tú dices minimalista, yo sentía, porque habían algunos objetos que eran como una silla, creo que había como un pupitre, aquello todo para mí significaba abandono, ¿no? Cada espectador, me imagino en su cabeza, a partir de lo que le pasa y de su imaginario, va interpretando lo que ve en el escenario que han hecho otros, que tal vez a quienes lo hicieron ni siquiera le pasaba por la cabeza. Yo tuve la oportunidad de verla en la Concha Acústica, que es un espacio tan grande, y yo veía a Javier en aquella soledad. Y para mí era la soledad de Primo Levi. No hay adornos en escena. Sí, pero era, yo te sentía ahí tan...
el hombre que es tan vulnerable frente a lo que tienes alrededor, que lo único que te queda es tu fuerza interior, ¿no? Que es lo que yo sentía de ese espectáculo, que tenía una enorme fuerza interior de parte del intérprete. Ahora, Ana, ¿qué importancia le dan ustedes a un texto como ese en la realidad que tenemos nosotros los venezolanos en este momento, ¿no? Mira, a mí me gustaría empezar de responder un poquito explicando qué es Espacio Ana Frank, porque no sé si todas las personas que van a disfrutar de este video entienden qué es esta ONG que hace vida en Venezuela desde el año 2006 y tiene como objetivo fundamental la promoción del respeto al diferente, el rescate de la valentía moral, la solidaridad, como valores fundamentales para la coexistencia social. Entonces, definitivamente este tipo de obra marca perfectamente lo que nosotros queremos transmitir en Espacio Ana Frank. Espacio Ana Frank tiene muchísimas actividades para atacar a diferentes públicos de diferentes edades y de diferentes nivel educativo inclusive. Nosotros montamos esta obra para el 27 de enero en una actividad muy importante para nosotros que se llama In Memoria. Entonces, volviendo a tus preguntas, Héctor, de que si esto responde a algo en Venezuela, yo tengo que responder que lastimosamente en Venezuela estamos viviendo por momentos muy, muy duros. Sin embargo, yo separo todo lo que es Holocausto de lo que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros podemos aprender del mensaje de Primo Levi, como hemos aprendido del mensaje de muchísimos escritores, de muchísimos músicos, de muchísimos artistas, a perdonar, a reconstruir una vida, a continuar, mas no a olvidar. Uno no puede vivir con sentimiento de odio porque no produces nada, no puedes tener envidia, no llevas a nada. Y un poco este es el mensaje de Primo Levi cuando él magistralmente escribe esta obra 2 años después de haber sido liberado del campo de concentración y de haber regresado a su Turín natal. El mensaje es un mensaje positivo sin hacer comparaciones de vida, de lo que ellos tienen, de lo que nosotros tenemos, de lo que los vecinos tienen. Es un mensaje de optimismo, de brillantez, de que hay que seguir para adelante, que hay que seguir reconstruyendo. Sin ánimo de contradecir en absoluto. Es decir, el mensaje que uno pretende como emisor a veces no es el mismo que el que recibe como receptor. Por supuesto, como emisor, el Holocausto que sucedió en el siglo XX es un hecho, es un hito que no se había vivido hasta entonces y que no se debe repetir en el futuro. Y por ello me parece extraordinario que la comunidad hebraica, que la comunidad judía, israelí, es decir, tenga como eslogan no olvidar, porque bien lo dice Primo Levi. Primo Levi dice, comprender, si es difícil, es imposible comprender lo que sucedió, porque tratar de comprenderlo es justificarlo. Y por eso no hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, porque lo que sucedió puede volver a suceder. Claro, ese mensaje, indudablemente los venezolanos que no hemos vivido un holocausto y que estamos viviendo una crisis como esta, pues hacen empatía, porque era inevitable cuando yo salía que la gente me decía qué mensaje tan bueno ahora en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela, que eran momentos prepandémicos, es decir, porque a mí me hace mucha gracia esto de volver a la normalidad. Yo digo, cuando volvamos a la normalidad en Venezuela y la queremos comparar con la normalidad de Nueva Zelanda, los neozelandeses dirán, pero ¿qué tipo de normalidad es esa? Sin embargo, uno está rezando por volver otra vez a una normalidad que, por supuesto, es terrible, porque lo que estamos viviendo en Venezuela
desde hace 20 años que se ha ido acumulando, se ha ido estratificando desordenadamente y se ha creado pues, una especie de muro difícil de deshacerlo, de disolverlo, de penetrarlo para llegar a un estado de naturaleza viva, es decir, de que el hombre esté y sea bien, es decir, de que viva para un bien y esté bien. Eso lo vemos bastante lejos. Y yo creo que esta pieza en ese año 19, pues también tuvo esa conexión. Ojo, es decir, yo sé muy bien que no hay que hacer paralelismo, pero ¿cómo hacemos cuando el receptor asume ese mensaje como suyo? Es decir, ahí no nos podemos meter nosotros como emisores a decir, no, no pienses así. Yo, sin lugar a dudas, cuando vi este espectáculo, por supuesto, era un espectáculo que a mí me llenaba de aliento sobre lo que vivimos, porque un hombre es un hombre y cada hombre tiene su tragedia, ¿no? Hay tragedias colectivas de la sociedad como fue el Holocausto, pero bueno, el sufrimiento de alguien en Venezuela que pierde a los hijos, que se les va, que no tiene que comer, que se enferma y no tiene cómo comprarse una mínima medicina y ahí se va pagando, esa también es una tragedia. Esa es una gran tragedia también. Y creo que en ese sentido... Una tragedia personal de cada uno que lo vive. Claro, claro. Y eso es lo que a mí me parecía verdaderamente fascinante de la obra, ¿no? Yo te veía, Javier, y a mí me traspolaba y era Primo Levi. O sea, a este hombre le pasó eso. Y eso es muy poderoso. Cuando tú dices, a él le pasó eso. Esto no es producto de su imaginación, que intenta arroparnos y endulzarnos la vida. No, eso le pasó y eso para mí es muy importante. La memoria como detonante sanador y además constructor de la sociedad es fundamental, porque lo peor que puede pasar con eso es olvidarlo. Y el teatro como herramienta, uno lo ve en Yo soy un hombre, la potencia que puede tener eso. Entonces son miles de personas que pueden ver el espectáculo. Yo recuerdo cuando se hizo en la concha acústica, no sé, habían 2.000 o 3.000 personas ahí. Sí. La potencia que tiene, digamos, ese mensaje a partir del escenario es muy grande. Muy grande. Y además que en el teatro uno se queda las 2 horas y algo le queda. El libro a lo mejor lo cierro porque no me gustó en la página 10 y lo abandono, ¿no? El teatro no tiene como el compromiso social con el auditorio y algo queda. Esa es la capacidad de transmisión importantísima que hoy en día tiene el cine, el teatro, que llega en un momento, en un tiempo corto, llega un mensaje. Bueno, si uno como persona quiere educarse un poquito más, busca, pero si no, el mensaje llega y bueno, es importante, ¿no? Es sumamente importante lo que ustedes realizan como actores, es fantástico. Yo voy a citar un poco a Arturo Uslar Pietri, que decía que el bien preciado de la sociedad no es el aluminio, el petróleo, el hierro, sino la materia gris. Sí. Y ahí vamos, porque el teatro también te pone a pensar. Si tú no cultivas eso, el cerebro, la mente, puede haber gente que agarre los caminos equivocados y errados. Estamos hablando de gente joven en formación, ¿no? No, y que creo que, digamos, la cultura, el teatro en ese sentido tiene, digamos, como una fuerza de exponerte en lo que puede ser el mal del hombre, ¿no? Y que tú veas eso, que bueno, es el origen del teatro con los griegos, digamos, exponer los demonios de esa sociedad para que la sociedad al verlos, digamos, cree sus propias camisas de fuerza, ¿no? Porque en un hombre habita todo. Está claro, lo bueno, lo malo, lo regular, todo está ahí dentro de uno. Y ese es el trabajo constante que uno tiene que hacer en función de lo que llamamos valores, llamamos la ética pública hacia los demás, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Es que uno tiene que hacer como ser humano lo mejor que puedas hacer. O sea, en el mundo hacen falta barrenderos para que el mundo esté limpio y hacen falta presidentes para que el mundo tenga un orden. O sea, pero uno tiene que ser el mejor en el campo que le ha tocado desempeñarse. Y de esa manera construir, será una cosa muy teórica, muy filosófica, muy infantil de mi parte, pero eso es lo que uno tiene que educar. O sea, en el campo que tú decidiste desarrollar, tienes que ser el mejor. Excelente.
Bueno, creo que hemos tenido Bueno. un encuentro fabuloso. Yo me siento, Sí, sí. si seguimos de aquí, creo que muy interesante. Estoy de verdad muy agradecido que hayan aceptado nuestra invitación. Si quieren decir algo más, encantado de oírlos, además. Mira, yo sí voy a aprovechar la cuñita, Héctor, para que, bueno, los espectadores de tu canal entren también en el canal de Espacio Ana Frank, donde tenemos montadas todas las actividades que hemos hecho, todos los in memoria, no solamente de si este es un hombre, sino otros que hemos hecho muchísimos años. O sea, una vez que nos dimos cuenta lo importante del Internet y los canales de YouTube, se trabajó duro para eso, está abierto al público. Otra vez, todas las actividades son gratuitas. Y bueno, ojalá que nos reencontremos frente a frente pronto, pero mientras tanto disfrutemos de lo que nos ofrece el Internet y el YouTube. Cuenta con eso, lo hacemos encantado. Sabemos perfectamente esa actividad extraordinaria que ustedes hacen. De verdad. Bueno, nada más el agradecimiento nuevamente, Espacio Ana Frank, por haberme dado este regalo para mi carrera, y el agradecimiento, por supuesto, a Héctor, Chiqui, al grupo El GA80 de subir este espectáculo en su página de YouTube, que eso sería canal YouTube, ¿no? Que eso es muy bueno, porque nuevamente siempre hay gente nueva que va a ver este espectáculo como nuevo. Que Javier dice gracias a Espacio Ana Frank, y Espacio Ana Frank también le dice gracias todos los días a ustedes. O sea, creo que la actividad y la obra y todo quedó también porque, bueno, ambas partes lograron su cometido, una relación ganar-ganar que debería ser el bien común, ¿no? O sea, ambas partes sacaron lo mejor de su contraparte. Entonces, de eso se trata, ¿no? El mundo feliz, ideal, que algún día aspiraremos a llegar. Y realmente quienes somos los mayores agradecidos y ganadores somos los espectadores. De poder ver un trabajo como ese, que de verdad yo se los agradezco mucho. Bueno, un beso para todos. Beso Que estén a en todos. paz. Bye. Perfecto. Bye. gracias.